Empezamos y lo que toca ver hoy son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Como ya mencioné antes, pues es muy complicado a veces pues, determinar si una función es diferenciable o si es analítica, ¿verdad? Podría ser complicado, entonces las ecuaciones de Cauchy-Riemann nos van a ayudar en eso, ¿verdad? Nos van a ayudar a determinar eh, dónde mejor dicho, cuándo una ecuación es, perdón, una función es analítica. O dónde, si no es analítica, digamos, en todo el plano, pues en qué región del plano si es analítica. Entonces, las ecuaciones de Cauchy-Riemann nos van a ayudar en ese asunto. Y bueno, vamos a tener en dos partes, vamos a tener dos teoremas. Quizás ustedes los vean un poco parecidos, pero no. Vamos a tener primero una condición necesaria para la analiticidad y luego vamos a tener una condición suficiente. Bien, les voy a explicar el teorema y luego vamos a hablar un poquito sobre lógica para poder entender esto de condición necesaria y condición suficiente para los que todavía no manejan esto, ¿verdad? Bien, en primer lugar, este teorema nos dice que si tengo una función f, una función de variable compleja f, que es diferenciable en z sub 0, entonces ¿qué pasa? Que las derivadas parciales de primer orden de, de la parte real y la parte imaginaria existen en z sub 0 y además satisfacen estas ecuaciones, y a estas ecuaciones son las que le llamamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? A estas ecuaciones le llamamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bueno, la parcial de u con respecto a x debe ser igual a la parcial de v con respecto a y. Y la parcial de u con respecto a y debe ser igual a menos la parcial de v con respecto a x. Entonces noten la dirección, ¿verdad? Si yo tengo una función diferenciable en z sub 0, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Va en esa dirección, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que se van a cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ese punto. Esa es la dirección. Si la función es diferenciable en el punto, se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en el punto. Bien, ahora voy a explicarles un poquito de lógica. Lo que tenemos generalmente cuando tenemos un teorema es esto, ¿verdad? Generalmente es lo más usual, pero a veces hay un sí, solo sí, entonces tendríamos una en ambas direcciones, por ejemplo. Entonces, la parte A sería que f es diferenciable en z sub 0. Eso sería A. ¿Y qué sería B? Bueno, que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se satisfacen en z sub 0, ¿verdad? Bueno, además de eso, pues obviamente las derivadas deben existir, ¿verdad? Entonces A es que la función es diferenciable en z sub 0. B, que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se satisfacen en z sub 0. Y entonces tengo esto que es una implicación, ¿verdad? A implica B. Ahora, a esto le llamamos a B le llamamos una condición necesaria para A. En este caso, A sería una condición suficiente para B, porque si A es verdadero, entonces necesariamente B tiene que ser verdadero, ¿verdad? Necesariamente. Entonces, B es una condición necesaria, así se le llama, condición necesaria. ¿Por qué? Bueno, es una condición necesaria porque si A es verdadero, necesariamente B se tiene que cumplir, ¿verdad? Se tiene que cumplir. Ahora, yo no puedo cambiar de dirección acá, ¿verdad? No puedo decir que B implica A. O sea, yo no puedo decir, eh, bueno, se satisfacen, digamos que tengo una función y, satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann en tal punto. Bueno, entonces la función es diferenciable en ese punto. No, no puedo decir eso, porque la dirección va en sentido contrario, ¿verdad? Entonces,
siempre tengamos cuidado con ese tipo de cosas, ¿verdad? No leamos más de lo que dice el teorema. Creo que aquí tenía, por ejemplo, unas en las que decía sí, solo sí. No, no era aquí. Pero hay algo, cuando ustedes vean un sí y solo sí, entonces sí son válidas las dos direcciones. ¿Verdad? Son válidas las dos direcciones. Pero en este caso no, ¿verdad? Que es una sola dirección. Eh, entonces, nuevamente, no puedo decir, si cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann en un punto z sub 0, yo no puedo decir que la función es diferenciable en z sub 0. Probablemente sí lo sea, pero probablemente no también. Entonces no sabemos. Habría que quizás calcular la derivada usando la definición de derivada en ese punto para ver si existe la derivada, para ver si es diferenciable en ese punto. Pero solo cumpliéndose esto no lo podemos determinar. Ahora, y lo que sí podemos usar es esto. O sea, no puedo decir que B implica A, pero lo que sí puedo decir es que no B implica no A. No B implica no A. A esto le llamamos la contrapositiva. Entonces, yo puedo decir, lo que sí puedo decir es que si no se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en un punto, entonces la función no es diferenciable en ese punto. Eso sí lo puedo decir. No temblan. Si las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen en un punto, entonces yo no puedo decir que la función es diferenciable. Pero si las ecuaciones de Cauchy-Riemann no se cumplen en un punto, entonces yo sí puedo decir que la función no es diferenciable, ¿verdad? Eso sí lo puedo decir, es la contrapositiva. Y de hecho eso nos genera este criterio de la no analiticidad, es lo que les estoy diciendo. Si las ecuaciones de Cauchy-Riemann no se satisfacen en cada punto z en un dominio D, entonces la función F no puede ser analítica en D. No puede ser analítica. Claro, si no se cumple en ningún punto de D, de un dominio, ¿verdad? Entonces no podría ser analítica en ese dominio. Bien, quiero saber si está claro esto antes de continuar. Muy bien. Excelente. Bien, vamos a seguir y vamos a usar este criterio. Vamos a mostrar que esta función, que es el conjugado de z elevado al cuadrado, no es analítica en ningún punto. ¿De acuerdo? Esta función no es analítica en ningún punto. Vamos a comprobarlo. Bien, para eso pues vamos a escribir z como x más y, ¿verdad? Y en este caso, como es el conjugado de z, sería x menos y eso está elevado al cuadrado. Al resolver nos queda de esta manera. ¿Sí? Entonces vemos que la parte real es x cuadrado menos y cuadrado y la parte imaginaria es menos 2xy. Menos 2xy. Ahora, si aplicamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿qué va a pasar? Que, bueno, la parcial de... Aquí tengo las ecuaciones. Esas las tienen que manejar, ¿verdad? Las tienen que prácticamente memorizarlas. Bueno, a medida que hacen los ejercicios se les va a quedar. Y la verdad no es difícil, ¿verdad? Es que parcial de u con respecto a x debería ser igual a parcial de v, pero con respecto a la otra variable. Y luego la parcial de u, que es la parte real, con respecto a y, debería ser igual al negativo de la parcial de v con respecto a la otra variable. La verdad no es muy difícil recordar, la verdad. Bien, entonces hago aquí la parcial de u con respecto a x y esa debería ser igual a la parcial de v con respecto a y. La parcial de u con respecto a x nos da 2x y la parcial de v con respecto a y pues nos da aquí menos 2x, ¿verdad? ¿Sí? Menos 2x. Bien, ¿qué pasa? Esto no puede ser igual a esto, ¿verdad? O sea, yo no puedo tener un número que, eh, que sea a la vez positivo y negativo, ¿verdad? No es posible. Es imposible. Entonces,
Eso no se va a cumplir. Bueno, de hecho sí se cumple en un punto, ya lo vamos a hablar más adelante. Y eso sí se cumple para un valor de x. Eh, bueno, de hecho díganme, ¿para qué valor de x se cumple? Que esto sea igual a esto. Bueno, no quieren hablar, más adelante lo hablamos entonces. Luego, muy bien, cuando x vale 0, sí, exacto. Cuando x vale 0, esto se cumple. Pero ya vamos a hablar de eso, ¿verdad? Sí, pero exactamente, cuando x vale 0, esto es igual a esto, definitivamente, ¿verdad? Es la única opción que tenemos, ¿verdad? Muy bien, excelente. Bien, ahora, si hacemos la parcial de u con respecto a y, nos queda menos 2y, ¿verdad? Es acá, ya estaba preocupado, dije me equivoqué, pero no, es acá. La parcial de u con respecto a y es menos 2y, y la parcial de v con respecto a x es menos 2y. El detalle es que la parcial de u con respecto a y debe ser igual a menos la parcial de v con respecto a x, pero la parcial, en este caso son iguales. ¿Sí? Entonces, bueno, otra vez, la única forma de que esto sea igual a esto, ¿sí? Es que y sea 0. Lo que, la única forma de que esto sea igual a menos parcial de v con respecto a x es que y sea 0. Por lo tanto, no se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ningún punto del plano complejo, excepto en el origen, ¿verdad? En el origen sí se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero en todos los demás puntos no. Entonces podemos decir que no es diferenciable en ningún punto. En el origen habría que ver, ¿verdad? Aquí tengo una pregunta. Sí, en realidad no sabemos, Alan. No podemos decir que va a ser diferenciable en 0,0, por lo que se acaba de explicar. Si las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen, se satisfacen en un punto, yo no puedo decir que es diferenciable en ese punto. En este caso, yo no puedo decir solamente porque se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, no puedo decir que la función es diferenciable en 0,0. ¿De acuerdo? No puedo decir eso. Ahora, sí podemos decir que la función no es analítica en ningún punto. ¿Por qué? Si usted se toma cualquier punto del plano complejo, cualquier punto que se tome, digamos, se toma este punto. ¿Qué pasa? No es diferenciable en ese punto. Se toma este otro punto. ¿Qué pasa? No es diferenciable en ese punto. Cualquier punto que se tome no es diferenciable ahí. Ahora, hay algo más. Permítanme. Bien, hay algo más. Vaya, suponiendo, no sabemos, ¿verdad? No sabemos si es diferenciable en 0. Quizás sí, quizás no, no sé. No podemos decirlo solo con la información que tenemos hasta el momento, pero digamos que sea diferenciable en 0. Suponiendo que es diferenciable. Si yo me hago una vecindad alrededor de ese punto, eh, sería diferenciable en 0, pero no sería diferenciable en ningún punto de la vecindad. Y no importa la vecindad que yo me tome, ¿verdad? ¿Sí? En el caso, ¿verdad?, de que fuera diferenciable, que no sabemos. ¿Sí? No sabemos. Habría que hacer la definición de derivada, como les digo, ¿verdad? Usar la definición de derivada y ver ahí si es diferenciable o no. Se lo voy a dejar de tarea, pero igual, aunque fuera diferenciable en 0,0, no es diferenciable en la vecindad. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que no es analítica en ningún punto. ¿Sí? No es analítica, ni tan siquiera es diferenciable en infinitos puntos. La única posibilidad que tenemos en la que podría ser diferenciable es en 0,0. Podría ser, pero no sabemos. Habría que determinar. Bien, ¿está claro este asunto, este problema que acabamos de resolver? Muy bien, excelente.
Bien, entonces vamos a ver ahora una condición suficiente para la analiticidad. ¿De acuerdo? Suponga que las funciones reales u y v son continuas, ¿sí? Y tienen derivadas parciales de primer orden continuas en un condominio D. Si u y v satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en todos los puntos de D, entonces la función compleja f de z igual a u más i b es analítica en D. O sea, ¿qué fue lo que parece igual, verdad? ¿Sí? Pero no, porque le agregamos algo más a las funciones. ¿Qué pasa? Que las funciones eh, tienen que ser continuas, ¿verdad? U y v tienen que ser continuas. Y además tienen que ser las derivadas parciales de primer orden, todas las derivadas, tanto con respecto a x como con respecto a y, deben ser continuas en un dominio, ¿verdad? En un dominio. Noten que tiene que ser un dominio, o sea, un conjunto conexo y además abierto, ¿verdad? Conjunto abierto y conexo. En todo un dominio tienen que ser continuas, las derivadas también, y en todo el dominio tienen que cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Si eso sucede, entonces podemos decir que la función es analítica en D. A esto le llamamos una condición suficiente. Ahora, podemos decir que si se cumple todo esto, u y v son continuas, las derivadas de estas funciones son continuas, las de primer orden, y además se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Son prácticamente, si las resumimos así, serían tres condiciones, ¿verdad? Si esas tres condiciones se cumplen, que esto sería A ahora, ¿qué pasa? Que la función es analítica en ese dominio, y eso sería P. Entonces, es una condición suficiente. Con eso podemos decir que la función es analítica en un dominio. También podríamos determinar si una función es diferenciable. ¿Cómo? Pues aquí estamos hablando de un dominio, ¿verdad? Aquí vamos a irnos a un punto, ¿sí? Allá decíamos, las funciones tienen que ser continuas y las derivadas también, y las ecuaciones de Cauchy-Riemann se tienen que cumplir en un dominio. Aquí vamos a decir que en un punto. Entonces, es exactamente lo mismo, pero en un punto, ¿verdad? Las funciones, si u y v son continuas y las derivadas parciales del primer orden son continuas, en alguna vecindad de z, ¿verdad? Y además, eh, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen en z, entonces f va a ser diferenciable ¿dónde? En z, ¿sí? Va a ser diferenciable en z. No estamos hablando de un dominio, sino en z. La otra cosa también es que si nosotros sabemos que es diferenciable en un dominio, ¿verdad? Si se cumple esto, todo esto para cada punto de un dominio, entonces podemos usar esta fórmula para la derivada. Simplemente calculamos la parcial de u con respecto a x más y parcial de v con respecto a x, o parcial de v con respecto a y menos y parcial de u con respecto a y. Noten que esto es igual a esto, ¿verdad? Si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? De hecho, en las ecuaciones de Cauchy-Riemann esto es igual a esto y esto es igual a esto, ¿verdad? Bueno, solo para que vean que podemos usar eh, podemos usar este criterio de diferenciabilidad. Vamos a ver si lo podemos usar en 0,0. Vamos a ver. Esto yo lo puedo separar como, bueno, aquí lo tengo separado ya. Estas dos funciones son continuas, ¿verdad? ¿Sí? En 0,0. ¿De acuerdo? La otra cosa es que las derivadas deben ser continuas, claro. Estas son polinómicas y las derivadas son polinomios también, entonces son continuas las derivadas. Y además se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en 0,0. Se cumplen todas las condiciones del teorema, entonces ahora podemos decir que es diferenciable. ¿Sí? Es diferenciable en 0,0. Igual, ¿verdad? Siempre háganlo con el límite para practicar algo. ¿De acuerdo?
Entonces, con este criterio de diferenciabilidad, decimos que es diferenciable en 0,0, pero no es analítica en 0,0. Ah, esperen. Vamos a ver. No, sí está bien. Sí, lo que tiene que cumplirse en una vecindad es que deben ser continuas en una vecindad de Z, ¿verdad? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Solo observen, ¿verdad? Pudimos decir que era diferenciable por el criterio que acabamos de ver, por este criterio. Antes no podíamos decirlo. Bien, vamos a ver aquí un teorema. Si una función eh, eh, de variable compleja, escrita como U más I B, es analítica en un dominio, entonces, ¿qué pasa? Que si el módulo de esa función es constante, entonces la función también es constante. Y si la derivada de la función es 0 en D, entonces la función es constante. ¿De acuerdo? Pero noten que esto solo se puede decir bajo el supuesto de que la función es analítica, ¿verdad? Ya vamos a demostrar la primera parte más adelantito. ¿Sí? Bien, vamos a mostrar que la función, ahora vamos a mostrar que esta función es analítica en un dominio apropiado. ¿Sí? Podría ser que alguna función sea analítica, tal vez no en todo el plano complejo, pero sí en alguna región, ¿verdad? En algún dominio. Bien, entonces vamos a usar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Aquí U es esto, ¿verdad? Y V es esta parte de acá. Hacemos la parcial de U con respecto a X, que es 1 más coseno de X, coseno hiperbólico de Y. La parcial de V con respecto a Y quedaría 1 más coseno de X, y la derivada de seno hiperbólico de Y es coseno hiperbólico de Y. ¿De acuerdo? Hacemos también la parcial de U con respecto a Y. Y eso nos da, bueno, esto sería 0, esto nos da, esto es constante, y la derivada de coseno hiperbólico de Y es seno hiperbólico de Y. Así positivo, no es menos seno hiperbólico de Y, sino que es seno hiperbólico de Y. Y la derivada de V con respecto a X me daría aquí 0 esto. Aquí derivo coseno de X, que es menos seno de X, y aquí seno hiperbólico de Y. Aquí está. Entonces, vemos que las ecuaciones de Cauchy-Riemann son verdaderas o se cumplen, no importa el z que yo tome, ¿verdad? Para cualquier x, cualquier valor de x y cualquier valor de y, estas ecuaciones se van a cumplir, porque vean que esta expresión es exactamente esta, y esta expresión es exactamente el negativo, o esta expresión es exactamente el negativo de esta, ¿verdad? Entonces, entonces se cumplen, ¿verdad? Se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero además tenemos que ver las otras hipótesis del teorema, ¿verdad? Que es que U sea continua, V sea continua, y lo es, ¿verdad? Y es continua para eh, cualquier punto en Z, porque la verdad es que X es una función continua, seno de X es continua, coseno hiperbólico de Y es continua, entonces pues, está claro que esta función es continua, ¿verdad? Y la suma de funciones continuas es continua. Entonces, no hay ningún problema, ¿verdad? Esta función es continua. De hecho, coseno hiperbólico y seno hiperbólico están en términos de exponenciales, ¿verdad? Entonces, son continuas, y las derivadas también, ¿verdad?
Entonces se cumplen esas dos cosas y se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces la función es analítica en todo el plano complejo. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a hacer otro ejercicio en el cual vamos a encontrar constantes reales a, b, c y d, de modo que esta función sea analítica. Bien, otra vez, tengo aquí que u es esta función de acá, que es polinómica, ¿verdad? Es claro que es una función continua y no importa el punto del plano, ¿verdad? Es continua. Igual esta otra acá, que es polinómica, es continua en cualquier punto del plano, entonces eh, estamos bien ahí. Y las derivadas pues van a ser estas de acá, que son continuas también, ¿verdad? No importa quién sea A, no importa quién sea B, no importa quién sea C, no importa quién sea D, la continuidad no se va a ver afectada, ¿verdad? ¿Sí? No se va a ver afectada. Entonces lo único que falta aquí porque se cumplan son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bien, entonces hago la parcial de u con respecto a x, que me queda 2x más ay, parcial de v con respecto a y, que me queda dx más 2y, parcial de u con respecto a y, que es ax más 2by, y parcial de v con respecto a x, que sería 2x más dy. Igualo estas ecuaciones, porque tienen que ser iguales, ¿verdad? Para que ¿sí? se cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, al igualar 2x más ay a dx más 2y, está claro que d debería ser 2, ¿verdad? Y a debería ser 2, ¿sí? Para que esto sea exactamente igual, pues tiene que ser así, ¿verdad? Al igualar las otras, tengo que a más 2by es igual a menos 12x más dy. Aquí, este debe ser igual a menos este, ¿verdad? ¿Sí? O sea, aquí, por eso lo multiplico por menos 1. Resolviendo me queda de esta manera y llego a la conclusión de que a es igual a menos 2c y que 2b es igual a menos d, o menos d es igual a menos 2b, o como lo tengo aquí, d igual a menos 2b. Aquí despejando para c y para b, como yo sé que a es igual a 2, entonces tengo que c es menos 1. Y como d es igual a 2, entonces b es menos 1. Entonces las constantes serían a igual a 2, b igual a menos 1, c igual a menos 1 y d igual a 2. Para que esta función sea analítica, y de hecho analítica en todo el plano complejo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Muy bien, vamos a hacer algunos ejercicios más entonces. Vamos a mostrar que esta función, no es analítica en ningún punto, pero sí es diferenciable a lo largo de esta recta. Bien, quiero que veamos algo. En primer lugar, pues otra vez, veo que la continuidad de esto no es ningún problema porque es un polinómica también y esta también. Igual las derivadas van a ser continuas, ¿verdad? ¿Sí? No hay ningún problema. Lo único que tienen que cumplir son las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ya, es lo único que falta. Entonces, yo tengo que parcial de u con respecto a x es 2x menos 1 y parcial de v con respecto a y es 2y menos 5. La parcial de u con respecto a y, ¿sí?, es 1. La parcial de v con respecto a x es menos 1. Entonces vemos que esta segunda parte de las ecuaciones de Cauchy-Riemann sí se cumple, ¿verdad? Sí, se cumple y no importa quién sea x y quién sea y. No importa, se cumplen en todo punto del plano complejo. Ahora, estas no se cumplen en cualquier punto. Se van a cumplir, si yo las igualo, ¿sí?, me queda esto, y despejando para y, vemos que estas ecuaciones o estas derivadas parciales van a ser iguales solamente
en puntos que están en esta recta. Y igual a x más 2. ¿Sí? Y igual a x más 2. Solamente voy a graficarlo aquí para que podamos ver algo. Disculpa por los ruidos que hay afuera. Bien, entonces vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando aquí? O mejor dicho, les pregunto, ¿puedo decir que la función es analítica a lo largo de esta recta? Vemos que es continua en todos los puntos de plano complejo y las derivadas también. Y además, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen en esta recta. Ahora, ¿puedo decir que es analítica en esa recta? ¿Ya puedo concluir eso? ¿Alguien que me responda? ¿Puede repetir la pregunta, Lee? Es que les digo que ya tengo todas las hipótesis del teorema, ¿verdad? O casi todas. No sé si faltará alguna. Ya dije que la parte real aquí es continua y la parte imaginaria también. Y las derivadas, pues ya vemos que son continuas, ¿verdad? En todo el plano. Y además se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en cada punto de esta recta. ¿De acuerdo? Se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, con todo eso, ya puedo decir que la función es analítica en este conjunto a lo largo de esta recta. Ah, pienso que sí. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna otra idea? Yo digo que sí, porque está cumpliendo el teorema de Cauchy-Riemann. Muy bien. ¿Alguien más? Nadie. Muy bien. En realidad no puedo decir todavía que es analítica. De hecho, no es analítica en ningún punto. Y eso es lo que tengo que probar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Alguien me podría explicar por qué esa función no es analítica si cumple, pues, bueno, casi todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que no cumpliría acá de este teorema? Yo dije que son continuas. También cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que falta? Hay un detallito. Ajá. Podría ser dependiendo del dominio. Puede ser que dependiendo de los valores que nosotros le demos no se encuentra dentro del dominio que está establecido para la ecuación. Bien. ¿Cómo así? O sea, ¿qué valores que nosotros le demos? Al momento de ver si cumple lo que es las condiciones para la analiticidad, entonces si nosotros le damos, digamos, algunos valores para poder graficarlo, de repente no cumplan con el dominio que se estableció para esa ecuación, no sé. Bueno, de hecho las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen para todos los puntos de esa recta. Pero tiene que ver más o menos con eso, ¿verdad? O mejor dicho, va por ahí por el dominio. El detalle es que esta recta no es un dominio. ¿Por qué? Porque no es un conjunto abierto. ¿De acuerdo? Una recta no es un conjunto abierto. O sea, si yo me tomo un punto cualquiera y hago una vecindad, esa vecindad va a tener puntos que están dentro de puntos que del conjunto, o sea, de la recta, y puntos que están fuera. Y no importa cómo me tome la vecindad. Y eso ocurre para todos los puntos eh, de la recta. O sea que todos son puntos frontera. No hay ningún punto interior, de hecho. Entonces, no es un conjunto abierto, ¿verdad? Entonces, como no es un conjunto abierto, no es un dominio. Sí es conexo, pero no es un dominio porque no es un conjunto abierto. ¿De acuerdo? Entonces,
ese es el detalle, que las condiciones del teorema, y véanlo bien, se tienen que cumplir en un dominio. Las funciones deben ser, bueno, las funciones y las derivadas son continuas en todo el plano complejo, que ese sí es un dominio, pero el problema es que las ecuaciones de Cauchy-Riemann solo se cumplen en la recta, y la recta no es un dominio. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sí puedo usar es este criterio de diferenciabilidad, ya que para cada punto de la recta se cumple. Se cumplen. ¿Por qué? Porque estamos hablando de puntos, ¿verdad? Entonces, las funciones son continuas y tienen derivadas parciales de primer orden continuas en todas las vecindades en todas las vecindades de cualquier punto de la recta, ¿sí? Van a ser continuas y las derivadas también. Y además, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se van a cumplir en cada punto de esta recta. Entonces, podemos decir que la función es diferenciable a lo largo de toda esa recta, pero no es analítica. ¿De acuerdo? Por ese detalle de que este no es un dominio. Entonces, ajá. Licenciado, una pregunta. O sea que podemos deducir de que todas las rectas no van a ser analíticas, porque siempre van a tener puntos fuera de ellas. No es la recta, es esta función. Ah, ok. Sí, es la función que no es analítica. No es analítica porque las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen solamente en esa recta. Sí. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, entonces vamos a ver dos ejercicios más por hoy. Este que, bueno, ya lo vieron, entonces suponga que f es analítica. ¿Podría ser el conjugado de esa función analítica? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque si f es analítica, entonces significa que cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann en algún dominio, ¿verdad? Y también que las funciones son continuas y que las derivadas son continuas, ¿verdad? Entonces se cumple esto, ¿verdad? Se cumple esto. Bueno, puedo decir nada más que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann porque solo ocupo aquí la condición necesaria, ¿verdad? Entonces se cumplen, ¿verdad? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Con eso es suficiente para poder resolver el ejercicio. ¿Sí? Porque solo voy a usar la condición necesaria, de hecho. Entonces, si yo tengo que g de z es el conjugado de f, entonces, y f está escrito en la forma u más ib, entonces me quedaría u menos ib, el conjugado, ¿verdad? El conjugado. Yo lo escribí de esta otra manera, que es u más ib', ¿sí? Donde b' es menos b. Es solo otra forma de escribirla para verlo mejor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no se va a cumplir esta ecuación. Esta ecuación no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque yo tengo que la parcial de u con respecto a x debería ser igual a la parcial de b' con respecto a y, ¿verdad? Sí, acá. Pero ¿qué pasa? Que la parcial de b' con respecto a y es lo mismo que menos la parcial de v con respecto a y. ¿A qué conclusión llegamos? Como ya sabemos que, digamos, si es en un dominio, bueno, tiene que ser en un dominio, ¿verdad? En un dominio se cumplen las ecuaciones, entonces esta se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Entonces, esta es verdadera. Por lo tanto, esta no puede ser verdadera, porque sería como decir que esta es decir que esto es verdadero y esto es verdadero a la vez es una contradicción, ¿verdad? ¿Sí? O sea, no, la parcial de u con respecto a x no puede ser igual a la parcial de v con respecto a y a menos la parcial de v con respecto a y.
la única forma sería que las derivadas sean cero, ¿verdad? Pero sería solo un punto. En todos los demás no se cumple. Entonces, el conjugado no puede ser analítico. No sé si está claro este último que expliqué. Bien, hay alguien que escribió que puso que no. ¿Me podría decir que no, qué es lo que no se entendió? Y también antes alguien había puesto también. Por favor, háganme las preguntas para poder saber dónde. Todos los demás dijeron que sí entendieron. Bien, necesito que me digan exactamente dónde, ¿verdad? Bien, bueno, vamos a pasar al ejercicio, un ejercicio más, donde vamos a probar la parte 1. Dele, está bien, no hay problema. Vamos a resolver, o vamos a demostrar esta primera parte del teorema 4. ¿Sí? Para eso, bueno, el teorema 4, la primera parte nos dice que si el módulo de una función es constante, bueno, si f es analítica y el módulo de la función es constante, entonces f tiene que ser constante. Para eso, vamos a suponer entonces que la función es analítica y que el módulo de la función es constante, es c, donde c es una constante. Si escribimos f de esta manera, entonces, como u más i b, entonces el módulo de f de z elevado al cuadrado, que es lo mismo que sería, bueno, si yo elevo el módulo de f de z al cuadrado, tendría que elevar c al cuadrado, entonces tengo esto, ¿verdad? Pero el módulo, recuerden que es la raíz cuadrada de parte real, que en este caso es u al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, que en este caso es v, ¿verdad? Entonces, como lo tengo al cuadrado, me quedaría así, ¿verdad? Fuera de la raíz. Entonces me queda u cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es derivar, ¿verdad? Derivar. Al derivar me queda con respecto a x y luego con respecto a y. Al derivar con respecto a x tengo 2u por la derivada de u con respecto a x. Aquí más 2b por la derivada de b con respecto a x. Igual a 0, ¿verdad? Y aquí con respecto a y, 2u por la derivada de u con respecto a y, perdón. Más 2b por la derivada de b con respecto a y. Y esto igual a 0. Ahora vamos a usar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Yo sé, por ejemplo, que la parcial de v con respecto a x es igual a menos la parcial de u con respecto a y. ¿Sí? Y yo sé también que la parcial de v con respecto a y es igual a la parcial de u con respecto a x. Y aquí lo que voy a hacer es, bueno, aquí despejo, y queda u por parcial de u con respecto a x es igual a v por la parcial de u con respecto a y. Despejo para parcial de u con respecto a x y me queda de esta manera, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sustituir esto en esta ecuación. Entonces voy a tener u por u sub y es igual a v por u sub x, y u sub x es esto, entonces me queda v al cuadrado sobre u por u sub y, ¿verdad? Saco factor común u sub y me queda u más b cuadrado sobre u. En este caso, entonces, u sub y debe ser 0. ¿verdad? U sub y debe ser 0. Aquí, ¿por qué esto no podría ser 0? Bueno, porque, bueno, ya lo voy a explicar, Pero primero, aquí u sub y es 0. Y de la misma manera podemos concluir que, bueno, como u sub y es 0, entonces u sub x también sería 0, ¿verdad? U sub x sería 0, aquí sustituir acá. Entonces, de
del hecho de que u sub y es 0, podríamos decir entonces que u es una función que depende solamente de x. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto con respecto a u, esto sería 0, ¿verdad? Pero como también la derivada con respecto a x es 0, entonces esto, u no puede ser una función de x tampoco, porque no me podría dar 0. La derivada con respecto a x no sería 0. La única forma es que esto sea una constante. Entonces, u debe ser constante. Y de la misma manera podemos concluir que v es constante, exactamente de la misma manera, solo que haciendo otra sustitución, las otras sustituciones acá, ¿verdad? Entonces, como u y v son constantes, entonces la función tiene que ser constante. U es constante, v es constante, entonces la función es constante. Muy bien. Es 0 porque si usted tiene, bueno, lo que iba a explicar, ¿verdad? U sub y es 0 porque si usted tiene una multiplicación y le da 0, pues o esto es 0, o esto es 0, o ambos son 0, ¿verdad? Llegamos a la conclusión de que este tiene que ser 0 porque, bueno, primero yo podría decir que C es distinto de 0. Si C es distinto de 0 y yo hago esta suma de fracciones aquí, me quedaría u cuadrado más b cuadrado sobre u, ¿verdad? Acá. Y u cuadrado más b cuadrado es c cuadrado. Y como asumimos que c es distinto de 0, entonces esto no puede ser 0 porque tendría una constante sobre u, ¿verdad? Y dijimos que una constante distinta de 0. Entonces la única posibilidad que me queda es que u sub y sea 0, ¿verdad? Y en el caso de que C fuera 0, pues la única forma de que el módulo de algo me dé 0 es que tanto la parte real como la parte imaginaria sean 0. Y en ese caso la función sería constante, ¿verdad? Entonces haciendo eso podríamos ver que, podemos ver que la derivada con respecto a y es igual a 0. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, así llegamos a la conclusión de que si el módulo es 0, si el módulo es constante, perdón, entonces la función es constante. Siempre y cuando es analítica, ¿verdad? Noten que es necesario que la función sea analítica para poder hacer esta demostración. ¿Sí? Estamos suponiendo también que la función es analítica. Si la función no es analítica, entonces no podría usar las ecuaciones de Cauchy-Riemann aquí para sustituir. Bien, por último, aquí tengo la fórmula en coordenadas polares de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y bueno, ahí las pueden revisar, ¿verdad? Y también la derivada la podemos tener si tenemos la función escrita en coordenadas polares, entonces podemos usar esta fórmula de acá, ¿verdad? E a la menos i teta por parcial de u con respecto a r más i parcial de u con respecto a r, o esta que tengo acá, ¿sí? Que las dos derivadas parciales son con respecto a teta. Muy bien, ¿alguna pregunta antes de terminar? No, todo claro. Muy bien, excelente. Bien, nos vemos mañana entonces. Mañana vamos a ver funciones armónicas, es la sección 3.3, así que vayan leyéndola, por favor. Listo, Lick, gracias. Muy bien. Gracias, Lick. Feliz día a Muchas todos. gracias, licenciado.